Desde su apreciación, diputado, desde el FMLN, ¿cómo se mira lo que está viviendo el país en temas económicos? Yo creo que la situación, el pueblo salvadoreño puede valorarla en el sentido de que es una situación compleja, difícil, porque vivimos en un momento de la historia económica complicada, no solo nacional, sino internacional. Pero hay que escuchar diferentes opiniones. La calificadora Fitch, la calificadora de riesgo Fitch, hace un par de días hizo pública una opinión en el sentido de que en El Salvador hay estabilidad fiscal. O sea, no hay un descalabro fiscal como dicen unos o como quieren algunos. Pero hay una situación complicada porque tenemos un nivel de endeudamiento alto en primer lugar, que estamos arriba del 50%. Un endeudamiento que no nace ahora, cuando el presidente Funes llega al poder, digamos, ya teníamos cerca de 11.000 millones de dólares de deuda. Y ahora estamos en 13.000 millones de dólares de deuda, ¿verdad? Porque hubo que pagar desde el principio deudas anteriores. Correcto. Y entonces el endeudamiento ha servido justamente para pagar deudas que se habían contraído fundamentalmente en los años anteriores. Hay préstamos que definitivamente tienen un destino distinto para apoyar educación, salud, seguridad pública, etcétera, ¿verdad? Pero hay que recordar, si usted ve el promedio del crecimiento económico del país en los últimos 20 años, el promedio económico del país anda por el 2.5%. Entonces, ese es el promedio económico en los últimos 20 años. Solo en los últimos 3 años del expresidente Alfredo Cristiani hubo un crecimiento que rondó el 6%. Histórico y que nunca más se logró. Porque fue inmediatamente después del acuerdo de paz. Los acuerdos de paz generaron un boom, no solamente por el financiamiento que generó la cooperación internacional para apoyar el desmontaje del conflicto nacional, que fue un factor, que fue un resorte, sino porque al mismo tiempo se generó una expectativa distinta en el país. No le vamos a restar los méritos al señor Cristiani en ese momento, porque hubo un crecimiento en esos 3 años que llegó al 6%. De ahí, en todos estos años, el promedio que tenemos, y eso vamos a las estadísticas del Banco Central, a las estadísticas oficiales, es el del 2.5. O sea, El Salvador tiene un bajo crecimiento económico en las últimas 2 décadas. ¿Qué ha hecho falta en esta administración para que tratar de revertir esa tendencia? Yo creo que lo que ha hecho falta justamente es hacer cambios, suficientes cambios, yo no digo que no lo hay, suficientes cambios en el país que nos permitan tener un clima distinto para asegurar nuevas inversiones. El país no puede mejorar desde el punto de vista fiscal si no hay crecimiento de la economía, si no hay mayor generación de empleo, si no hay fortalecimiento de las inversiones públicas, privadas, nacionales y extranjeras. O sea, definitivamente, esa debe de ser la meta. Nosotros debemos de tener un país productivo, debemos de salirnos de la economía importadora. No estamos en contra de las importaciones, pero no puede ser que el país, todo lo que consume, casi el 70% parece que es, de lo que consumimos proviene de afuera. Incluso de lo que producimos, de lo que consumimos en comida, viene del exterior. La recaudación fiscal, perdón, diputado, se menciona como con récord en comparación de años anteriores. ¿Qué ha pasado entonces si se tienen más tributos y a la hora de hacer la balanza y a la hora de analizar, se dice la situación es complicada de las arcas del Estado? Mire, efectivamente ha mejorado la recaudación fiscal. Eso quiere decir que las medidas que se han tomado han sido efectivas, han sido eficientes. De lo contrario, no mejora la recaudación fiscal.
Lo que pasa es que no es un tema solo de ingresos, es un tema también vinculado al gasto. Y nosotros tenemos que estar pagando solo en servicio de la deuda prácticamente entre un 25 y un 30% del presupuesto general del Estado, solo en servicio de la deuda. Este año creo que estamos pagando 800 millones, más de 800 millones de dólares en servicio de la deuda. Deudas que se contrajeron hace 10, hace 15 o 20 años. Hoy tenemos que estarlas pagando. Y todos los años una tercera parte del presupuesto va para pagar deudas. Eso es lo que hemos heredado. De tal manera que aunque haya crecimiento de la recaudación fiscal, el país está siendo drenado sistemáticamente por esa carga de endeudamiento que hemos recibido. El problema del endeudamiento debe ser atendido, sin duda debe de haber una visión común en el tema del endeudamiento. Nosotros estamos abiertos a escuchar propuestas. En su momento también decíamos que debía incluso legislarse sobre el tipo de endeudamiento, pero debe haber un compromiso, porque ¿cómo es posible que esos 800 millones de dólares, cómo es la ley del karma, para los que creen en esas teorías hindúes? Arena aprobó esos 800 millones de dólares de crédito en una plenaria en Chalatenango hace como 10 años. Era presidente del país el señor Francisco Flores. Y allí en esa plenaria en Chalatenango, porque se fue a hacer allá, hubo una ruptura del grupo parlamentario de Arena. Se dice que los compraron, ¿verdad? Yo no voy a hacer ese tipo de afirmaciones, pero se dice eso. Se salieron creo que 6 diputados del FMLN, hace 10 años. Del FMLN. Del FMLN. Y con esos votos Arena aprobó esos 800 millones de dólares para apoyar este financiamiento. Nunca se supo en qué gastaron esos 800 millones de dólares, pero el país debe 800 millones de dólares de ese crédito, que hoy estamos en la obligación, al menos quedó establecido en ese convenio, que los acreedores podían cobrarlo en este tiempo. Hoy Arena no quiere votar por esos 800 millones. Y lo que ellos hicieron hace 10 años, que dicen que compraron voluntades, hoy ellos dicen que podría el gobierno, y en este caso también el FMLN, tener los 56 votos porque un grupo de diputados de ellos se va a vender, dicen. O sea, ellos se acuerdan lo que hicieron hace 10 años. Y creo que por eso su memoria no le falla y creen que es posible hacerlo ahora. Como ellos lo hicieron hace 10 años, creen que nosotros podemos comprarle a los diputados. No parten de que existe la posibilidad de que haya visiones distintas. Por eso yo no quiero acusar a aquellos que se dividieron en aquel tiempo que necesariamente los hayan comprado, porque no lo sé. Pero Arena sí afirma que ahora, 10 años después, para pagar la deuda que ellos adquirieron, se está utilizando los mismos métodos que se dice que ellos utilizaron. Hay un tema que también ha sido mencionado y que tras la presentación del anteproyecto de ley de presupuesto general de la Nación se ha hablado mucho, y es la entrega del subsidio al sector transporte. Y de esto ya el Ejecutivo ha mencionado que se reduce en un 47%, e incluso el ministro Cáceres hacía la alusión que existe también la intención, y aunque después escuchamos al presidente aclarar el tema, pero la intención del Ejecutivo de eliminar por completo la entrega de este subsidio. La postura del FMLN referente a este tema y ampliarlo tal vez al tema de los subsidios. Nosotros para este año seguimos creyendo de que es una obligación del gobierno respetar una ley que está vigente. O sea, esa ley de compensación para la estabilidad de las tarifas del servicio de público de pasajeros, es una ley que está vigente. Esa ley tiene el propósito, así se llama, para la estabilidad del servicio público, de las tarifas del servicio público de pasajeros. Tiene el propósito de que los precios no suban. Y es una ley vigente y vence el 31 de diciembre. Entonces, mientras esté vigente, el gobierno está obligado. Por supuesto que dice, tengo limitaciones de caja, voy a ver de dónde, pero es una obligación porque existe una ley. Posteriormente a eso,
tendrá que aprobarse una nueva ley. O simplemente no se aprueba una nueva ley. Si no hay una nueva ley, una prórroga de esa ley, hasta ahí llega. Hasta el 31 hasta el 31 de diciembre. O se modifica. El presidente ha planteado que se modifique, no está planteando la eliminación total. Nosotros hubiéramos preferido un esquema de subsidio que desgraciadamente no ha madurado lo suficiente, en la que el subsidio le llegue directamente al usuario. Porque en realidad los transportistas reciben un subsidio para trasladarle a los usuarios ese beneficio. Ese es el propósito del subsidio. El subsidio no tiene el propósito de beneficiar a los transportistas, ese no es el propósito. La ley lo que dice es que es para beneficiar al usuario. Y claro, cuando se hace con una intermediación, como dice el presidente de la República, incluso se puede premiar la ineficiencia, porque mucha de esta gente no necesariamente le da un buen servicio al usuario. Por eso es que nosotros quisiéramos un esquema, o preferimos un esquema, por supuesto, en que el subsidio le llegue directamente a los usuarios, pero no ha madurado lo suficiente. Mientras eso no se construya, definitivamente se hace necesario sostenerlo en los términos como está. Esperamos pues que se logre concretar un esquema de subsidio que beneficie más directamente a los usuarios. ¿Qué escenario visualiza ya en el 2013 cuando esta ley haya finalizado y si es que no se modifica y al final se reduce o se limita a la entrega de este subsidio, y poniéndole el ingrediente que estamos en un año preelectoral y una situación complicada obviamente para el usuario del transporte? Mire, la posición del FMLN sigue siendo la misma, en el sentido que queremos sostener este subsidio para que no suba la tarifa. Ese es el propósito, ¿verdad? El presidente ha dicho, vamos a reducirlo y no va a impactar la tarifa. Nosotros queremos tener garantías que definitivamente no impacte la tarifa. Hoy por hoy no sentimos suficiente garantía, porque no es solamente un tema de carácter coactivo, coercitivo, que se va a imponer la autoridad, sino que las realidades concretas que se ven en el terreno. O sea, los transportistas ya, algunos incluso empezaron a subir la tarifa, lo anunciaron incluso, ¿verdad? Entonces nosotros no queremos que la población salvadoreña se vea afectada. Veremos qué pasa. Esta es una situación que obedece también a las coyunturas. Ojalá que haya una mejoría en los precios internacionales de los hidrocarburos. No, las tendencias internacionales no son esas, ¿no? Pero son conductas cíclicas, y si los precios internacionales a los hidrocarburos mejoran, estaríamos en una mejor condición para facilitar